Esta mañana abrí Twitter al levantarme como normalmente hago y vi este tweet el cual estaba comparando el gráfico del S&P 500 de ahora con el gráfico del S&P 500 del 2008 y diciendo o mostrando o queriendo decir que básicamente lo que ha caído el mercado es nada en comparación con lo que está por venir en comparación con el gráfico del 2008. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy quiero hablar sobre la crisis del 2008 en comparación con la crisis del 2022, datos que he visto y he encontrado para poder comparar ambas crisis y si en realidad nos espera tal caída, la cual muestra esa foto. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido, considera suscribirte y darle like. Y recuerda que el primer link abajo en la descripción te puedes ganar hasta 20 acciones con Moomoo. Al abrir una cuenta con ellos y depositar dinero, te ganarás cierta cantidad de acciones dependiendo de cuánto dinero deposites. Pero ahora sí, comencemos con este video. Como vemos, el día de hoy el mercado se encuentra rojo, hice unas pequeñas compras y les anuncio que finalmente comencé una pequeña posición en Tesla con tan solo $40 cuando cayó por debajo, cuando estaba por $149. Sé que lo más probable es que siga cayendo, que llegue a 100, que llegue a 80, como muchos dicen. Sería increíble verlo en esos precios, pero ahora estoy comprando nada más $40 para poder hacer un seguimiento un poco más a profundidad. Aún así vemos que el Dow Jones se encuentra bajo 0,84% al momento que estoy grabando este video. El S&P 500 se encuentra bajo 1,17% y el Nasdaq 1,61%. Después de ver caídas desde la semana pasada, porque recuerden que vinieron varias subidas gracias al reporte de la inflación y demás, y luego vino el reporte de la Fed, el cual era exactamente lo que esperábamos, pero anunciaron algo que básicamente hizo que volviera más incertidumbre al mercado, porque todos estábamos muy felices con los reportes que estaban saliendo, la inflación se encontraba mejorando, vemos buenos reportes de la economía y obviamente la Fed hizo lo que tenía que hacer y es básicamente bajarnos un poco las nubes y darnos a entender que, como nos han dicho y como he repetido varias veces en este canal, aún nos falta mucho. Básicamente ellos abrieron y dijeron, sí, es verdad, la inflación se encuentra mejor de lo que esperábamos, pero aún nos falta mucho. Y es por eso que los movimientos siguieron otra semana a la baja para las acciones después de que la Reserva Federal entregó un aumento de tasa de interés a corto plazo de 50 puntos básicos y señaló tasas más altas por más tiempo de lo esperado. Los temores de recesión aumentaron cuando el Banco Central elevó su pronóstico de aumentos futuros por encima de las expectativas anteriores, diciendo que ahora espera subir las tasas al 5,1%. Y ahí fue donde comienzan las caídas. Desde el jueves de la semana pasada, hoy lunes seguimos viendo caídas y finalmente he hecho unas cuantas compras ya que tenía una semana sin hacer esperando el reporte de la Fed. Aún así, Morgan Stanley dijo que los datos que muestran el enfriamiento de la inflación pueden haberle dado al mercado un impulso de corta duración, pero la firmeza de la Fed con Jerome Powell recalcando que las tasas podrían permanecer elevadas durante bastante tiempo probablemente tranquilizaron a algunos inversionistas. Y es exactamente lo que le estoy explicando, de que la Fed dijo sí, vamos bien, pero aún nos falta muchísimo y tenemos que aguantarlo. Ahora, este video es básicamente comparando ambas crisis, la del 2008 y la del 2022, porque al parecer el gráfico está bastante parecido. Como ven acá, parece haber extrañas correlaciones con el comportamiento entre el índice del S&P 500 del 2008 y el actual. A saber, el fundador de Mod Capital, Michael Kramer, publicó un gráfico en Twitter el 29 de septiembre que muestra que el índice hizo casi los mismos movimientos que en el 2008 que ahora en el 2002. Y podemos ver que aunque capaz en el 2008 fue mucho más brusco el momento de ver caídas en el mes de junio, o este gráfico fue en el mes de junio, en el mes de diciembre, aún así hay una cierta correlación en la gráfica. Ahora, esto no quiere decir que el mercado va a caer tanto como dice esta gráfica y que va a llegar a los puntos bajos que sería 3.200 como muestra esta gráfica, como puede que sí, eso es imposible saberlo, pero básicamente lo que está mostrando es que el gráfico se está pareciendo bastante. Aún así, si la historia estuviera a punto de repetirse, el mercado podría haber otra gran etapa a la baja o bajista, el cual sería bastante fuerte, antes de rebotar y subir a lo grande como hizo también hace 15 o 16 años. También hay otro escenario, el cual el mercado se puede sostener un poco plano o rebotar un poco y estar un poco plano, mientras que todo se comienza a normalizar un poco más de la inflación y
los valores de la economía y demás, para luego tocar fondo junto con las buenas noticias de las mejoras macroeconómicas que están por venir, porque digo que están por venir porque no sé cuándo van a venir, yo no tengo una bolita de cristal, pero sabemos que tarde o temprano vamos a ver una gran mejora. Ahora, en realidad, las dos crisis son diferentes, pero a diferencia del 2008, hoy la tasa de desempleo es relativamente baja en los Estados Unidos. Los salarios están aumentando y la inflación es aproximadamente un 8% más alta que entonces. Los precios están aumentando mucho más rápido que en cualquier otro momento desde la década de 1980 y el S&P 500 en 2008 perdió un 37%, mientras que en el 2022 el S&P 500 ha perdido un 19% en lo que va de año y sabemos que aún quedan 2 semanas de año, pero si el mercado llegase a caer o querer caer 37% en un año como cayó en el 2008, tuviera que caer bastante fuerte en las próximas 2 semanas, lo cual, ojo, no estoy diciendo que no pueda pasar, todo puede pasar en las inversiones, pero nos ha tomado 12, casi 11, casi 12 meses caer 19%, llegar a los 32% sería una bajada bastante fuerte. Además, el mercado de los bonos actual está en condiciones mucho peores, en 12% menos que el 2008, solo un 4% menos. Los inversores inmobiliarios en 2008 perdieron un 43%, mientras que en 2022 los mercados inmobiliarios bajaron un 22%. También sabemos que la crisis del 2008 era completamente diferente porque era más que todo gracias al mercado inmobiliario en comparación a la del 2022. Mientras tanto, las búsquedas de Google sobre la caída del mercado inmobiliario alcanzaron niveles récord debido al aumento de las tasas de hipotecas en el 2022. Aún así, esta comparación no es tan simple. Sí, vemos que la inflación está un poco peor, que el mercado inmobiliario cayó 22%, mientras que en aquel momento cayó 40 y pico por ciento, que el mercado en aquel momento cayó 32% y en este 19%. Pero aún así, no es tan simple decir que se está repitiendo la historia, porque la verdad es que si fuera tan fácil como conseguir el gráfico del 2008 y montar el del 2022 encima y ver en qué época estamos y ver hasta dónde va a llegar para luego comenzar a rebotar, todo el mundo estuviera haciendo dinero en el momento y fuéramos todos completamente millonarios, ya que sería muy fácil copiar o esperar que pase lo que pasó en el 2008 y sabemos que aunque la historia se repite, no siempre es al pelo como se vio hace unos 15 o 16 años. ¿Que falta caída en el mercado? Sí, lo más probable es que falte caída y que el mercado siga cayendo, como hemos estado viendo. Vimos un pequeño rebote gracias a buenas noticias, pero siempre he dicho que el mercado no se va a terminar de recuperar hasta que veamos una buena mejora económicamente hablando. Aún así, para empezar, la solidez de la economía a principios de 2020 y la capacidad crediticia del sistema bancario durante esta pandemia nos han ayudado a evitar una crisis financiera en toda regla. Si bien vimos una recesión violenta en marzo del 2020, las respuestas fiscales y monetarias rápidas y agresivas dieron como resultado un fuerte repunte. Pero aún debemos comprender las limitaciones actuales, así como las medidas necesarias para una recuperación completa. La restricción del 2008 fue el deterioro del sistema financiero. La restricción del 2020 es la propagación del coronavirus, que está aumentando nuevamente, y ahora la del 2022 es resultado de lo del 2020, lo que se tuvo que hacer en el 2020 para parar un poco la recesión, que vimos una recesión, aunque fue bastante corta, vimos una recesión en el 2020 y lo que tuvo que hacer el gobierno, la Fed y demás para parar esa recesión nos está pasando factura hoy en día con altos precios después de imprimir tanto dinero. Aún así, también hay comparaciones con que en el 2008 la Reserva Federal y el gobierno tomaron medidas extremas para hacer frente a la crisis financiera, gastando 86.000 millones de dólares en total. Sin embargo, hoy la Fed ha gastado el doble de eso desde la perspectiva del balance general, mientras que el gobierno federal ha distribuido 3 veces la cantidad de estímulo federal. Ahora conseguí un artículo bastante interesante de Forbes, el cual se titula que ¿podría el 2022 ser peor para los inversionistas del 2008? Y en ese artículo muestran diferentes datos comparando la economía del 2008 con la de ahora, el mercado de bonos, el mercado de valores, la inflación y demás. Pero básicamente, en resumen, lo que termina diciendo es que los inversionistas promedio se sienten muy crudos y expuestos. Este ha sido un año absolutamente impactante, sin lugar donde esconderse. Aún así, la temperatura general de la economía y la nación en general no es tan terrible como la que fue hace casi 15 años. Aún así, preguntan que qué año fue peor para los inversionistas, el 2008 o el de hoy en día. A jugar por nuestros cuadros de mando altamente no oficiales anteriores del 2022, ha sido peor para los inversionistas que el 2008, con una puntuación de 3-2. Una advertencia a tener en cuenta es que la experiencia de cada inversor es diferente y todo depende de la asignación de activos de su cartera. Dicho esto, es imposible ignorar el contexto
más amplio de ambos años. Hubo periodos en el 2008 en los que parecía que todo el sistema financiero de los Estados Unidos, sino el mundo, estaba a punto de colapsar. Mientras tanto, la tasa de desempleo se disparó a niveles no vistos en generaciones y tardó casi una década en recuperarse, lo cual obviamente dicen que ha sido peor para los inversionistas, que este año ha sido peor para los inversionistas en comparación al 2008, pero aún así consideran que el sentimiento que había de acuerdo a la economía era mucho peor en el momento, porque en el momento se pensaba que la economía como tal, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, iba a colapsar. Y eso fue algo que puedo decir que yo sentí en el 2020 con la pandemia, pero no es algo que estoy sintiendo ahora. Entiendo que ahora hay un tema económico, que la inflación se encuentra elevada, pero no siento que la economía de Estados Unidos y del mundo esté a punto de colapsar más de lo que ya ha caído, en mi opinión. Pienso que hay muchas diferencias y que comparar los gráficos uno con otro no es tan certero, ni que deberíamos tomar decisiones gracias a eso. Aún así, vemos cómo se ha parecido bastante y que ciertamente lo más probable es que va a seguir cayendo por las noticias que hemos estado viendo y porque aún falta mucho por recuperarse, no venimos a mentir. Pero no creo que llegue a ser exactamente igual que 2008. Ojo, me puedo estar equivocando completamente y veremos eso en un año. Este video lo volveré a hacer en un año y diré que me equivoqué o que fue así. Pero es básicamente mi opinión de lo que estamos viendo en el momento. Aún así, vienen otras noticias esta semana, como diferentes earnings de, por ejemplo, vamos a ver a Nike reportando earnings mañana martes, a Carnival el miércoles en la mañana, también vamos a ver a FedEx en la tarde. Aparte de eso, no hay más nada boom esta semana, pero vemos cómo el mercado comenzó en rojo el día de hoy. Quiero saber qué opinan ustedes de la diferencia de la economía de la crisis del 2008 en comparación con la crisis que estamos viviendo en este momento. ¿Piensas que va a ser mucho peor, que va a ser igual o que puede que se recupere más rápido de lo esperado o más rápido de lo que se recuperó en ese momento? Por acá te dejo un video recomendado por YouTube y por acá un botón para que te suscribes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.